30 minutos. Rubén Castillo, presidente del CONEP, nos acompaña esta mañana, bueno, para hacer el análisis. En medio de la crisis hay solicitudes de recortes al presupuesto, pero bueno, finalizando este año 2023 hemos tenido acceso a esta información y es que tradicionalmente los presidentes manejan sumas millonarias y generalmente se desconoce en detalle cómo se destinan. Quiero su opinión primero sobre manejo histórico de este tipo de partidas discrecionales. Buenos días, Castalia, gracias. Mira, yo considero que las partidas discrecionales tienen que ser auditadas y transparentes. Esa es una realidad. Estamos hablando de fondos públicos. El tema del uso de la partida, a qué va destinado, debe circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Además de eso, debemos procurar mejorar nuestro sistema de salud de tal manera que haya una cobertura vigorosa que pueda atender todos los casos de una forma que implique que la gente pueda resolver su problema. Si esto implica mantener este sistema en el cual el presidente se convierte en una especie de César romano, exacto, decide quién tiene acceso a un tratamiento importante fuera del país o no, entonces vamos a tener un problema, yo diría que hasta de equidad. Y la equidad más importante en este tema es que el sistema de salud pueda responder adecuadamente a todos los parametros. Pero no ha habido voluntad, licenciado Castillo, tomando en cuenta que en el pasado se han dado a conocer que personas cercanas a los presidentes incluso se han hecho operaciones de banda gástrica, por ejemplo, que mucha gente incluso toma préstamos bancarios para poder costear ese tipo de operaciones, que no son operaciones de vida o muerte, no es una operación de un trasplante, de un riñón o de un niño que nosotros entendemos si no se lo llevan al extranjero, moriría en nuestro sistema panameño. Es el tema de la regulación, de las reglas mismas que informan la estructura de la partida. En términos generales, el nombre es hasta ofensivo, discrecional, es decir, que un funcionario puede hacer lo que sea. Creo que debe haber una partida especial que sea auditada para reaccionar en casos de fuerza mayor o casos fortuitos, incendios, actos de la naturaleza, situaciones graves. Y vuelvo, insisto, si hay excepciones en casos de salud, deben ser comprobadas y todos deberían tener acceso a la posibilidad, no debe ser discrecional del funcionario. En otros países esto se ha regulado de tal forma que no haya esa generosidad tan extrema que permite que el funcionario pueda hacer lo que le dé la gana. Voy a cambiar de asunto y era el tema central para lo cual lo había invitado también, y es que recientemente la Fiscalía Anticorrupción ha dado algunos detalles del adelanto de unas 59 investigaciones a nivel nacional relacionadas al manejo irregular de fondos asignados a juntas comunales. Y estas investigaciones, según ha explicado la fiscal Ruth Morcillo, van dirigidas básicamente contra representantes de corregimiento y tesoreros municipales. Pero llama la atención que estas investigaciones han iniciado, no son de ahora. Mucha gente cuando escuchó la noticia dijo, bueno, es que son investigaciones ahora porque hay denuncias también de supuesto manejo irregular, pero no, ya son de hace 2 administraciones. O sea, ¿cómo se recupera el dinero si en efecto se llega a comprobar que hubo manejo irregular en estos fondos? El tema es recuperar el dinero y la confianza ciudadana. Es decir, estamos hablando nuevamente fondos públicos que van destinados a la nada si esto se comprueba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos lograr que las investigaciones logren resolver esta situación de tal manera que se deslinden responsabilidades. Si hubo manejos opacos, si hubo manejos que tienen connotaciones políticas que no generan los objetivos para los cuales se deben utilizar estos dineros, entonces tiene que haber una sanción. La justicia debe ser transparente y debe ser expedita. Este entramado de situaciones opacas lo que genera es desconfianza. Las personas que estén involucradas en las investigaciones deben tener la ansiedad de que se resuelva rápidamente y si no han cometido ningún delito, que se les reivindique. Si lo cometieron, que con el rigor de la ley
se les aplique las sanciones correspondientes. El detalle está, señor Castillo, es que muchas de esas juntas comunales y sus representantes llevan varios periodos. O sea, estamos hablando de investigaciones que empezaron hace 2 administraciones atrás y esas personas todavía fueron reelectas. Muchos están incluso optando por mantenerse en el puesto y todavía tienen casos pendientes para determinar si hubo o no un manejo regular hace 2 periodos atrás. Sí, es negativo eso, Castalia. Yo creo que en estos casos, vuelvo, insisto, donde se dan fondos públicos o están de por medio del uso de fondos públicos, tiene que haber una investigación que llegue rápidamente a una decisión. Si eso no es así, entonces vamos erosionando la confianza y con la confianza también se va erosionando la estructura del Estado de Derecho y de la democracia. Yo creo que necesitamos una conciencia nacional en sesión permanente. Pero ¿cómo cambiamos el sistema? Bueno, hay que hacer una reforma del Estado. Las administraciones deben ser muchísimo más transparentes. Además de eso, debemos abatir la burocracia excesiva, esa burocracia que tanto daño le hace a la gestión pública, que se convierte al final en un predisponente de los actos de corrupción. Eso es importante y es esencial. Un nuevo gobierno debe plantearse eso y la sociedad debe apoyar un cambio estructural de la gestión del Estado. Ahora bien, todavía y está pendiente, estamos hablando de investigaciones del pasado, pero hoy día nada se sabe de la distribución de la descentralización paralela. Solo sabemos que a algunos les tocó muchos millones y a otros les tocó, incluso algunos municipios no recibieron absolutamente nada. A ver, el tema allí es cuáles son los criterios que se utilizaron para hacer estas distribuciones de dinero y de recursos. La sociedad lo debe saber. Además de eso, ¿cuál ha sido el procedimiento de verificación del uso de los recursos? La sociedad tiene derecho a tener conocimiento de esto y además la eficacia del uso de los recursos. Es decir, nosotros no podemos tener un festín de dinero y al final no sabemos cuál es el resultado eficiente para el desarrollo del país o de las regiones. La descentralización es un mecanismo adecuado, pero no la podemos desviar a través de fórmulas que afectan a los dineros del Estado. Pero acá ha evidenciado que han recibido más dineros las juntas comunales que responden al poder político actual del PRD. Y hay juntas comunales que son de oposición y que en efecto no recibieron un solo centavo de estas partidas. El tema es que es un fenómeno que se viene dando hace muchísimo tiempo y los ciudadanos, hay que decirlo, estamos acostumbrándonos a una situación irregular y no se puede normalizar la anormalidad. Tenemos que ir hacia la vía de más control en el manejo de los fondos, un verdadero y eficiente control, más transparencia y construir un nuevo paradigma de gestión pública. Y frente a los cuestionamientos y a pesar de los cuestionamientos, a mitad de este año supimos que se iban a destinar 18 millones más a la descentralización. Después de la crisis y después del anuncio del ministro de Economía y Finanzas de la revisión del presupuesto a la baja, hay sectores que consideran que esas partidas tienen que ser eliminadas y que las partidas, por ejemplo, destinadas a la Asamblea Nacional tienen que ser reducidas también. ¿Cuál es su opinión? Tiene que haber una estructuración de un presupuesto que sea relacionado con lo que vivimos en la actualidad. No podemos tener un presupuesto desbordado que apunte a situaciones que no tienen nada que ver con el progreso y el desarrollo del país. Necesitamos investigación, desarrollo de tecnología, educación, pero no educación para gastos de operación. Necesitamos invertir en el desarrollo de las infraestructuras educativas, de mejorar el sistema intrínsecamente. Entonces, el presupuesto no puede seguir siendo un mecanismo mediante el cual se puede gestionar arbitrariamente partidas en función de un interés político. No debe ser. O sea, que aquí se han mezclado dos cosas. La crisis política y social que acabamos de vivir
y el inicio ya de esta contienda electoral donde tradicionalmente los gobiernos hacen derroches de partida y aunque Sí. nieguen que se utilice para retomar los votos, pues no hay forma de controlar Volvemos que a un esas punto. partidas al final. Tenemos que hacer un gran cambio de la gestión de la administración pública y una reforma integral del Estado. El tema del presupuesto es un tema que nos llama la atención. Todos los años va creciendo. Hay que analizarlo científicamente y además de eso tenemos que tener un Estado menos burocratizado, un Estado que no sea obeso, un Estado que elimine las prácticas clientelares, que toda fórmula de populismo quede marginada y que sea el gestor de la confianza pública. Si eso no es así, entonces vamos a erosionar la democracia y ese modo de convivencia y podemos caer en una situación de pronóstico reservado. O sea, sí o sí, el gobierno tiene que recortar ese presupuesto. El gobierno lo tiene que recortar, pero tiene que privilegiar aquellas áreas que de verdad pueden ayudar al progreso y al desarrollo nacional. No le podemos recortar a salud. Tenemos que revisar cómo se gasta en salud, cómo se gasta en educación, pero un recorte arbitrario no sería correcto. No podemos recortar en el desarrollo de infraestructuras que pueden generar oportunidades para el país. Vivimos un momento crítico que debemos ser asertivos. El 2024 no pinta fácil. Se está gestionando una tormenta perfecta con el problema del canal, el problema del seguro social, el crecimiento del desempleo y la informalidad. Eso tenemos que atenderlo con espíritu de nación, no con espíritu de capilla o de los bajos intereses políticos en virtud de una elección. Si hacemos eso, estamos condenando a la nación. O sea, se está generando la tormenta perfecta, lo señala usted, y me da pie para el próximo tema que quería abordar con usted como presidente del Consejo Nacional en Empresas Privadas. Se pronostica un año 2024 con el aumento abrupto del desempleo y también de la informalidad. ¿Cuál es el análisis que ustedes desde el CONEP han hecho con el impacto que va a tener definitivamente el cierre de operaciones de la mina y las proyecciones económicas que tenía el gobierno nacional justamente de los ingresos que iba a revisar, a recibir de esta actividad? Bueno, va a ser un año muy complejo porque venimos de una serie de situaciones acumuladas que vienen desde antes de la pandemia. Recordemos que había una desaceleración, después vino la pandemia y después toda una serie de eventos que han afectado la economía y el futuro del país. Y encima de eso, nuestro mayor activo entra en peligro, que es el canal, con esta crisis del agua. Entonces, obviamente, cualquier proyección que se haya hecho en el tema del crecimiento va a ser a la baja. Tenemos interrogantes sobre la situación de nuestro grado de inversión, que sería un golpe importante a la economía del país. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que generar confianza. El próximo gobierno tiene que decirle la verdad a los ciudadanos, pero que tiene que dar el ejemplo que tiene que ver con la austeridad y el ejercicio transparente de su gestión. Y ese debe ser la base de la conciencia ciudadana al momento de votar. Yo creo que si nosotros ponemos en el centro de todas las cosas al ciudadano y vemos los temas que nos unen, podemos encontrar un camino que nos ayude a salir de esta situación crítica que tiene el país. Quiero agradecerle, señor Castillo, por estar con nosotros. Él es Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, esta mañana analizando este tema, las partidas, el presupuesto y por supuesto los desafíos que tenemos para el próximo año 2024. Gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre. Gracias. 6:54 minutos, Giovanni.